Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hace 67 años, el 8 de enero de 1959, hubo una explosión de alegría en La Habana con la llegada de la Caravana de la Libertad. De eso estaremos hablando a propósito del aniversario 67 y de la impronta de lo que dejó en el corazón y en el comportamiento para siempre de los combatientes del ejército rebelde y también de las misiones internacionalistas cubanas, el ejemplo de nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Iniciamos hoy un nuevo capítulo de la serie Háblame de Fidel. Hoy con combatientes, reitero, del ejército rebelde y las campañas internacionalistas de nuestro país. Me acompañan y es para mí un honor volver a recibir en el estudio a un héroe de Cuba, aunque no tiene el título, pero se lo concedo, el coronel de la Reserva Víctor Dreque Cruz, combatiente del ejército rebelde, comandante del ejército rebelde y también de la lucha internacionalista. Gracias, Dreque, por estar de nuevo con nosotros. El primer coronel Orlando Cardoso Villavicencio, héroe de la República de Cuba. Bueno, ustedes saben que llegó a ser el preso que más tiempo estuvo en cárceles de Somalia, en momentos en que nuestro país colaboraba en la lucha internacionalista con Etiopía. Y un hombre legendario dentro de las leyendas relacionadas con Fidel, estoy hablando del coronel de la Reserva, José Alberto, perdón, retirado ya, ¿no? Sí. José Alberto León Lima, Leoncito, el legendario Leoncito, chofer y escolta del comandante en jefe Fidel Castro. Bienvenido. Bienvenidos los tres. Hoy vamos a hablar de aquel día. Guille Vilar, uno de nuestros más importantes seguidores, un intelectual de los más valiosos de nuestro país, Guille Vilar, dice, tengo el honor de haber nacido el 8 de enero de 1951. Hoy está cumpliendo años. Desde aquí le mandamos un saludo porque él dice que recuerda perfectamente cómo siendo un niño vivió la explosión de alegría de la llegada de Fidel y la Caravana de la Libertad a La Habana, la capital de todos los cubanos. En limpias batallas libradas en proporción de 1 contra 20, rugen ahora sobre el asfalto de la calle 3. La multitud ruge también de alegría y de emoción al ver de cerca a Fidel Castro. Lo que parecía un sueño lejano e imposible es ahora una hermosa realidad. Que al hablar esta noche aquí se me presenta una de las obligaciones más difíciles, quizás en este largo proceso de lucha que se inició en Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956. La tiranía ha sido derrotada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. Decir la verdad es el primer deber de todo revolucionario. Sé además que nunca más en nuestras vidas volveremos a presenciar una muchedumbre semejante. En otra ocasión, en que estoy seguro que se van a volver a reunir las muchedumbres, y es el día en que muramos, porque nosotros
Cuando nos tengan que llevar a la tumba, ese día se volverá a reunir tanta gente como hoy, porque nosotros jamás defraudaremos a nuestro pueblo. Bueno, lo primero que yo quiero decir de mis invitados de esta tarde es que ustedes ven personas de edad ya sentados a esta mesa, pero todos tenían menos de 20 años cuando entraron a la revolución. Algunos tenían 15. Estoy hablando de Dreque. Así que luego vamos a explicar esto, de manera que no miren a estos hombres, o mírenlo con todo el respeto que llevan sus edades, pero mírenlos también recordando que entraron a la revolución siendo niños, que hicieron la revolución literalmente, muy jóvenes, casi adolescentes. Y en este libro, que es parte de lo que nos ha traído con Leoncito acá, Testimonio del chofer y escolta de Fidel, Leoncito, él cuenta que el 8 de enero, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, la caravana entró por el este del Cotorro. Fidel iba en un tanque, junto a él estaban Celia, los comandantes Almeida, Calixto García, Francisco Cabrera y otros combatientes. Ya en ese momento la multitud que esperaba el paso de la caravana y del máximo líder era de tal magnitud que se hacía imposible avanzar. Ahí se le dice que se le propone montar en helicóptero y Fidel dijo que no era justo dejar al pueblo que llevaba horas esperando el paso del ejército victorioso, que le ordenó al chofer que marchara paralelo a la carretera y tratara de adelantarse para incorporarnos de nuevo a la caravana. Tremendos episodios. Cuéntenos un poquito cómo es que se convierte, fue ese día que Leoncito se convirtió en chofer y escolta de Fidel. No, vamos a aclarar. Yo comencé de chofer del comandante después que regresamos de Venezuela. Hasta ese momento... En enero. En enero. El 27 de enero que fue que regresamos. Fuimos 23 y regresamos el 27. El que venía manejándolo ahí era Vázquezito, Alberto Vázquez. El que venía desde el día primero, Raúl designó a Vázquezito de chofer de Fidel. Y entonces venía acompañando. Vázquezito del segundo frente. Vázquezito era del segundo frente, incluso fue de la misma columna donde yo estuve. La 17. La 17 de Antonio Enrique Luzón. Y el que venía, como se dice ahí, venía Fidel en el tanque y delante del tanque veníamos nosotros, venía Vázquezito y yo venía en el jeep con Vázquezito. Y ahí es donde se monta Fidel, y se monta el grupo ese completo, Celia, Almeida, y Paco Cabrera, y se montan. Porque había pasado rasante un helicóptero donde decía que Fidel se iba en el helicóptero para Colombia, que era donde estaba, se estaba informando a la población de que allí iba a ser el acto de donde Fidel iba a hablar. Y cuando partimos para allá, Fidel dice, ya habíamos caminado como 50 metros, Fidel dice, dale para atrás, yo no puedo dejar al pueblo que lleva toda la madrugada esperando y defraudar. Entonces regresamos. Y de ahí cogimos por toda la... Yo tuve ese privilegio que Fidel se montó en el jeep donde yo iba, y entonces quedamos como escolta. 3 o 4 compañeros de la escolta que venían en el jeep. El resto de la escolta estaba detrás del tanque. No pudieron. Y ahí tuvimos que acompañar a Fidel por toda usted que está sentado ahí en la... Sí, el que viene adelante, que Camilo está detrás de mí, eso fue en la calle Concha. Y ahí estamos en la calle Concha. Hay muchas fotos más donde estamos en el Cotorro. Ahí es en la calle Concha. ¿De acuerdo? Y ahí viene Almeida aquí, del lado acá, está Camilo. ¿Qué edad tenía Leoncito en ese momento? Yo en ese momento tenía 21 años. 21 años de edad. 21 años. ¿Y estuvo 2 años con el comandante? Sí, yo estuve 2 años con el comandante y tuve el honor y el privilegio, creo que ha sido la única vez que eso ha ocurrido, donde un escolta pasa de escolta a chofer. Y al mismo tiempo, de chofer y escoltas, tenía que seguir de escolta del comandante. Eso se explica en el libro muy ligeramente, sí. Porque tiene su razón. ¿Y por qué? Es que el nuevo jefe de la escolta, ya cuando vinimos de Venezuela, habíamos tenido una desgracia que el jefe de la escolta
tuvo un accidente en Venezuela y falleció allí en Venezuela. Paco Cabrera. Paco Cabrera. Al venir para acá, la propela del avión. Del avión, sí. Lo cogió. Y entonces ponen ahí a Pedro García Peláez. Pedro García Peláez, pues habíamos estado hasta ese momento muy ligados en la seguridad de Fidel. En muchas fotografías yo siempre vengo al lado de Fidel o delante de Fidel. Y parece que eso a él le impresionó por distintas razones. Y cuando a mí me ponen de chofer, pues la primera vez que Fidel sale de La Habana Hilton, que salimos, pues cuando llegamos al Club de Leones, que era donde Fidel iba a hablar, cuando se va a bajar, yo me quedo en el carro. Y Pedro García me dice, León, no me decían Leoncito cuando que todavía había acabado de empezar. León entonces, Leoncito. León, porque Fidel fue el que me puso a mí Leoncito. Y entonces me dice Pedro, León, vamos. Y yo le dije, no, el carro. Y dice, no, el carro que lo cuide la escolta y los demás choferes. Y a partir de ahí yo cogí la ametralladora y a partir de ahí, más nunca, se puede decir así, casi más nunca, me separé de al lado de Fidel. Y tuve también la suerte y el privilegio y la confianza de que fui el único chofer que tuvo en 2 años. 2 años. Yo tuve que ir con él a todos los lugares. Y si Fidel se iba en un avión, yo tenía que ir con él. Había veces que él me mandaba a hacer otra cosa y me ¿No decía, tuvo relevo? No, yo no tenía relevo. Pero yo le decía, hoy me decía eso y le digo, pero Fidel no tenía relevo tampoco. Tampoco. No dormía. Bueno, hay veces ahí que nosotros estamos hasta 40 horas sin dormir. Yo tengo unos cuantos ejemplos que están en el libro, que si sacan la cuenta, desde que salimos, nos pasamos la noche en contenedor, llegamos a las 2 de la mañana, salimos a las 3 de la mañana, continuamos, después continuamos todo eso, toda la madrugada, o sea que casi 3 días sin dormir. Y a todo eso también sin comer, o sea que era un... Ahora, hay algo que yo quiero que oigamos para seguir conversando con Leoncito. La suerte de que su hijo, Abel, es informático, ¿no? Es ingeniero en informática. Ha hecho que él haga una lectura de este libro a través de la inteligencia artificial. Cuando digo una lectura, no es una clásica lectura para audiolibros. Se trata de interpretar y de, digamos que es una promoción extraordinaria. Aquí solo les voy a poner menos de 2 minutos por el tiempo del programa, pero quizás lo busquen por ahí, no sé dónde se puede después conseguir, si lo ponen en las redes o lo ponemos nosotros, porque sería bien interesante. Pero escuchen cómo la inteligencia artificial trabajada o reclamada, pedida por Abel León, le cuenta este libro, Testimonio del chofer y escolta de Fidel Leoncito, a través de la inteligencia artificial. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración un poco distinta de la figura de Fidel Castro Ruz. Así es. No vamos a ir a los grandes discursos ni a los libros de historia, sino casi que al asiento del copiloto. Exacto. Nuestra fuente de hoy es un testimonio muy particular. Testimonio del chofer y escolta de Fidel, escrito por José Alberto León Lima, a quien todos conocían como Leoncito. Y es una perspectiva fascinante, porque nos saca del análisis geopolítico y nos mete de lleno en la anécdota personal, en el día a día. Claro, la misión de hoy es intentar entender qué valores movían a Fidel, o al menos qué valores proyectaba a su círculo más íntimo. O sea, ¿qué se ve desde ahí? ¿Qué clase de líder era en medio de un tiroteo, o en una cena, o simplemente conversando en el auto? El libro de Leoncito intenta responder justo a eso. Y hay un detalle inicial que a mí me parece que es la clave para entender todo lo demás. Leoncito deja muy claro por qué en su relato siempre lo llama Fidel y no comandante. Sí, eso es fundamental. Él dice, comandantes había muchos, pero Fidel es uno solo. Esa frase ya te abre la puerta, te habla de una lealtad personalísima que me parece es el cimiento de todo lo que vamos a explorar. Totalmente. Esa distinción es el punto de partida. No habla de un rango, está hablando de una persona. Y lo que vemos en el libro es cómo, a través de acciones muy concretas, Fidel parece forjar esa lealtad. Bueno, estamos
intentando tener esto en Cuba Debate y en los sitios de ideas multimedia para que creo que es un buen acercamiento al libro, una idea maravillosa de su hijo. Y aquí aparece en el libro una foto casándose usted. ¿Fidel fue testigo de la boda? Sí, Fidel fue testigo de mi boda. Cuando yo decidí casarme, cuando yo estaba en la limpia de Cambrai, pues me enamoré de una guajitita. Y al final decidimos, al crearse el Ejército del Centro, el día 4 de abril de 1960, pues 61, todavía no había ocurrido lo de Playa Girón, pues termina la limpia del Cambrai y yo decido ya casarme. Fijo la fecha para el día de mi cumpleaños, que es el 24 de abril. Y viene Playa Girón y se suspende la boda, como es lógico, porque yo me voy inmediatamente para Playa Girón. Y ahí participé en Playa Girón, todo eso está en el libro. Y cuando ya yo había invitado a Fidel a la boda, que era el 24, y se suspendió. Cuando termina Playa Girón, yo vuelvo a la casa de Celia, Fidel no estaba, y le digo, Celia, no voy a hacer ninguna boda, va a ser muy sencilla, le dije a quienes estaban invitados, y me voy a casar el día 3 de mayo. También yo se lo voy a comunicar a Fidel. Bueno, fue así. Y el día de la boda, a las 6 de la tarde, se aparece Fidel. Imagínense, nosotros no nos habíamos ni bañado, ni estábamos arreglados, ni nada de eso. Y en ese momento yo quería atender a Fidel, y Fidel me decía, no, Leoncito, prepárate para la boda. Y en eso empezaron a llegar los invitados y me salvaron, porque empezaron entonces a conversar con Fidel, porque eran Conchita Fernández, Pastorita Núñez, Antonio Enrique Luzón, eran los poquitos invitados que yo tenía. El ministro de Yogur, sí, era muy poquito. Y entonces, bueno, pudimos celebrar la boda. Ahí hubo un gesto muy bonito. Le dice Pastorita, yo esto no lo había dicho nunca, le dice Pastorita a Fidel, porque Fidel, había una mesita donde pusieron el libro donde había que firmar. Y le dice Conchita, Fidel, tú no decías que tú no te ibas a poner de rodillas. Y dice, bueno, yo dije que nada más que me ponía de rodillas ante los muertos y ahora para firmarle la boda de Leoncito. Eso, y bueno, así mismo fue. Y entonces después nos casamos y después que se retiró. Y hubo algo muy bonito que también nos sorprendió. Nos fuimos de boda de miel a Soroa y por la mañana, muy tempranito, nos despierta un comentario, un murmullo, y cuando nos levantamos, nos despertamos, que nos asomamos por la ventana, era Fidel, y conversando con todos los trabajadores y con todos los que estaban ahí, y miraba para la cabañita de nosotros. Y mi guajirita, muy penosa, por cierto, pues yo le decía, oye, vamos a salir. Y ella tenía pena por lo que había una luna de miel. Luna de miel. Usted se puede imaginar lo penosa que ella estaba. Y dígole, si no salimos, no se va. Entonces nos vestimos y salimos. Y cuando llegamos ahí, dice Fidel, ay, ¿tú estabas aquí? Digo, sí, comandante, yo estaba aquí. Oye, ese es un gesto de Fidel muy lindo, muy lindo. No es posible contar todas las historias que están en este libro. Yo lo recomiendo, aunque me dicen que se agotó. Se agotó en dos ocasiones. Pero está digital, con lo cual podemos, esto es de la editorial Verde Olivo, ¿no? Sí, Verde Olivo, que es sin duda la editorial a la que más le agradecemos y debemos libros como este. Las Memorias de Leoncito están en este libro, que además vamos a tratar de, si nos da permiso, Verde Olivo y el Instituto del Libro, convertirla en libros digitales en nuestra plataforma de libros libres. Después de eso podemos hablar. Sí, bueno, seguramente podremos hablar. Sí. Porque esto es realmente una historia que no cabe para contarse en la mesa. Gracias, Leoncito. Yo voy a darme un salto porque yo decía, ¿por qué no tenemos una mujer en esta mesa? Teníamos previsto que Tete Puebla estuviera con nosotros, no pudo ser. Pero voy a traer a una persona que sin ser una combatiente, de alguna manera lo fue en el Santiago de la clandestinidad,
una mujer con un conocimiento extraordinario de la historia de Cuba, una cineasta importantísima, y una mujer que recogió algunos de los testimonios más importantes de Fidel. Estoy hablando de Rebeca Chávez. Recuerden que a ella debemos La Noche Más Larga, que es la que cursa entre el 1 y el 2 de enero de 1959. Y tiene un testimonio tan hermoso que entregó al Centro Fidel Castro, que yo he querido también traerlo para acompañar a estos combatientes que hoy están con nosotros hablando de Fidel. No por casualidad le pusieron Fidel, de fidelidad, de fiel. No solamente hizo lo que soñó, lo vivió, sino que convenció a millones de personas. Y aún lo que los odien lo tienen que respetar y lo respetan. La gente se sentía amparada por él. Y eso es difícil de reunir en una sola persona. Pero además de eso, si fuera poco, tenía la imagen. Era un hombre hermoso, alto. Entonces tú decías, o sea, todo se reunía para que tú te sintieras atraída y atraído por aquella personalidad. La primera vez que yo lo vi fue cuando entró en Santiago de Cuba, y yo lo vi cuando entró al ayuntamiento allí frente al Parque Césped. Y yo diría que yo lo que vi fue la barba, los grados, la gente, y fue la primera cosa que yo vi. Y respecto al cine, que es donde yo tuve la ocasión de verlo de cerca, de oírlo, los momentos en que lo filmamos, en que estuvimos cerca, llegamos a Playita, que era un lugar complicado, muy agreste, y llegó Fidel. Y realmente nos saludó a todos y cada uno de nosotros. La primera cosa que me sorprendió es que él habla bajito. Ese Fidel que uno lo ve en la plaza, no, él habla bajito. Me impresionaban sus manos, sus dedos finos, largos. Ahí Santiago le cuenta a Fidel que cerca de allí vivía Salustiano Leiva, que era el niño que había conocido a Martín, y que por qué no iba y lo conocía, que se... Y Fidel le dice que sí, y Santiago no espera nada y sube todo aquel risco, y de repente me quedo yo en aquella orilla de aquella playita que éramos, yo creo que no llegaba ni a 100 metros, con Fidel, Iván Nápoles, y me dice Fidel, ¿y ahora qué hago? A mí, además, y digo, bueno, comandante, camine para ir por la orilla, y son esos planos del mar con las botas. La experiencia que tengo de Fidel, la personal y la de haber estado, es de ver una persona que siempre trató como ser humano, pero también desde su jerarquía moral, resolver los dogmatismos, las incomprensiones, el abuso de poder, las cosas que no se hacían, y eso habría que exaltarlo, porque ese era Fidel. Bueno, Rebeca Chávez, que es realizadora de Ciudad en Rojo, que es uno de los testimonios cinematográficos más hermosos del Santiago clandestino. Y vuelvo con Dreke, digo vuelvo porque Dreke ha estado con nosotros, hay una mesa inolvidable con él acá, pero
yo creo que debemos volver a los testimonios. Dreke se incorpora con 15 años, o que con 15 años el golpe de Estado. Tenía usted 15 años, lo cumple el día 10 de marzo. El 10 de marzo. Yo nací el 10 de marzo de 1937 y el 10 de marzo de 1952 fue golpe de Estado. 15 años, no me lo celebraron. No, ni me casé como Leoncito, pero fue mi cumpleaños. Pero ya ahí estaba dando pelea. Ya Dreke era un rebelde, aunque no estuviera alzado, ¿no? Sí, porque nosotros teníamos varias organizaciones juveniles en Sagua. Sagua la Grande, estamos hablando de la provincia de Villa Clara. Y pertenecía a una organización revolucionaria de jóvenes revolucionarios. Pero no eran muchos los jóvenes revolucionarios negros en el pueblo mío, ni en Santa Clara tampoco. Que era muy racista. Sí, había lugares que sí. Bien. Y entonces el 10 de marzo salimos para la calle. Yo estaba en el 9º grado, creo, en el actual instituto de Sagua la Grande, que era José Martí, era el nombre que tenía, frente al parque de Sagua. Empezamos a tirar las cosas para la calle. Yo realmente no sabía quién era Batista. De Batista me hablaba mi papá, mi mayor, y me decían que había sido un sinvergüenza, había asesinado no sé cuánto, me ponían ejemplos que me iban convenciendo que el tipo era malo. Y a producirse eso me lanzo para la calle con varios compañeros. Y ahí hago fundamentalmente un compañero nuestro, Roberto Sacero, y otros compañeros más que éramos muy amigos. Algunos de ellos no estudiaban, pero éramos compañeros de la lucha de esta organización que se llamaba Juvenil de la Federación número 3 de Sagua, que era un organismo de los azucareros. Por eso alguna gente me dice, pero ¿por qué si tú no eras azucarero, tú eras un vago? Tú eras estudiante. Era estudiante. Y entonces, ¿por qué te incorporas? Me dicen, por las cosas de estudiante. Me incorporo por estudiante, me incorporo por ser joven, que entonces estaba, y me incorporo por ser negro. Eso es lo que me lleva a mí a incorporarme a la revolución. Y en este caso ya, a seguir directamente a nuestro comandante jefe, Fidel Castro. Ya usted, ya en el momento que se incorpora a la revolución, digamos a los movimientos revolucionarios, ya posterior al Moncada, ya conoce el programa en Moncada, ya sabe por qué, sí, ya sabe quién es Fidel, ya sé, pero no lo conoce. No lo conozco físicamente. ¿Cuándo es que Dreke conoce a Fidel? Bueno, yo conozco a Fidel físicamente en Corralillo. Corralillo es una zona que ustedes conocen, de la provincia de Las Villas, el último municipio en aquel momento. ¿En qué año? En el año, ese fue cuando la primera operación que empezaron por Las Villas. Había un frente contra bandidos. Es decir, después del triunfo de la revolución. Había un personaje ahí que era famoso porque había estado también en la etapa de la revolución y se alzó. Lo compraron allí a él y al hijo y tenían tomado casi rodillas. Es decir que cualquier cosa que se iba a hacer contra ese personaje que ya la gente iba conociendo, la gente salía a apoyarlo, porque les faltaba otras informaciones. Creían que era el mismo guajiro, el mismo campesino de siempre, que había estado con ellos en la lucha azucarera, etcétera. Entonces, hay un día que había una operación, yo estaba de jefe del sector 4, que era Sagua Corralillo. Era este sector, del cual fue jefe después el compañero general Quinta Sola. Entonces, vamos por allá. Alguien me dice, el comandante viene. Yo honestamente digo, bien, comandante. Pero y usted también era comandante. Yo también era comandante. Bajó el escambray con ese grado. A mí me ascienden después de bajar del escambray. Esas son discusiones históricas. Usted termina como capitán. Como capitán. Era capitán del ejército rebelde. De la columna del Che. Sí, del directorio revolucionario, que desde que llegó el Che nos subordinamos al Che, y en las primeras operaciones de combate entre las tropas del Che y algunos compañeros del directorio, yo participé. Estaba allí en una zona cerca de Trinidad, donde fue el primer combate, donde tuvieron tropas del directorio. Las tropas del directorio las dirigió en aquel momento el señor Rolando Cubera y por el 26 de julio el comandante Ángel Frías Robledo. Allí fue donde nos unimos de verdad
Porque hay un... Antes del Pacto del Pedrero. Sí, antes del Pacto del Pedrero, fue después ya casi del triunfo. Al triunfo, sí. Sí, esto fue en la primera momento en que llega Echea de Cambrai. Ya. Y que se hace la unidad de las tropas, y en un campamento había tropas del directorio y tropas del 26 de julio. Claro. Sobre todo Raúl Nieves, Mestre, que era de la villa, con un comando, Pando Ferrer, que por eso el hospital se llama así, y el otro comando, uno de los otros comandos lo tenía Ramón González Coro, que por eso el hospital que murió posteriormente combatiendo en Santa Clara. Ahí nos unimos todos, y me acuerdo que en el último momento hay un grupo que dice, vamos a entrar al cuartel, porque el tipo del cuartel resistió, y se decía que se entregaran, pero como había una mala fama, Sí. que hay que decir la verdad, si no... De un grupo del Escambray. Del grupo había una mala El fama. segundo frente. Entonces la gente no sabía separar si era el segundo frente, el tercer frente, el Escambray o el directorio. Porque algunos de los que estaban en el segundo frente habían sido fundadores del directorio, habían estado en el directorio. Cuando no les convino por X cosas, se fueron, hicieron su organización, pero la gente decía el segundo frente. Claro. Y sucedieron algunas cosas pesadas en aquella época. Entonces, desde ahí viene la frase. Usted me trajo hoy una foto donde hay un cartel con una frase de Fidel sobre el Escambray. Sobre el Escambray, sí. ¿Viene desde esa etapa o ya de la lucha contra bandidos? No, ya viene de la lucha contra los bandidos, porque acuérdense que uno de los lugares donde los bandidos se fortalecieron fue en el Escambray. Y entonces... Por ahí hay bueno, espero que encuentren la foto con el cartel de Fidel. Que eso Fidel lo dice en uno de los momentos en que matan a uno de los campesinos. Ajá. Porque hay varios campesinos que asesinaron a los bandidos estos. Y está uno de los compañeros que lo asesinan, y cuando asaltan la casa, están los jóvenes, los hijos de él, que eran de la misma edad del profesor, más o menos la misma edad del profesor. Y cuando matan a la antigua, el campesino de la antigua, que lo ahorcan frente a los hijos y a la esposa, uno de los bandidos, que no merece que mencionarme el nombre, uno de los bandidos pregunta, ¿y dónde está el profesor, el maestro? Que uno decía, ¿dónde está el maestro? Manuel Ascusi. Que era Manuel Ascusi. Y aquel muchachito, jovencito, sale, el maestro soy yo. Imagínate usted después de ver a aquel campesino ahorcado, que aquel muchachito que no tenía ni 20 años, porque era menor que yo, sale y dice, el maestro soy yo. Eso salvó la vida del resto de los muchachos. Ya parece el tipo, claro, no va a seguir matando. Eso es una parte de la historia de la lucha contra bandidos. Y la frase que estaba buscando... Bueno, no encontramos la fotografía, pero es una frase donde Fidel dice que un día, ¿usted la tiene ahí? Bueno... Yo la frase se la presté a alguien. Pero... Sí, nos la dio para ponerla, pero ahora no la tenemos acá. El caso es que en esa frase Fidel dice que un día el Escambray sería todo... se cambiaría, ¿no? La perspectiva, y que sería un baluarte de la revolución. Es una palabra de Fidel en una de las... Y hoy lo es. Y que hoy lo es. El Escambray es un baluarte de la revolución. No hay duda ninguna. Ahora, yo quiero ir a otra foto que espero que esté, porque está en internet y me permití bajarla hoy. Hay una foto que pasó a la historia de Cuba y del mundo y de las luchas internacionalistas. Hay 3 personas. Fidel Castro, Víctor Dreque y un Ernesto Che Guevara, que no lo podía reconocer Víctor Dreque en aquel momento. Esto es previo a la campaña en África. Vamos, ahí está. Cuéntenos un poquito, usted es la tercera persona de una foto absolutamente histórica. Ahí ya él está como Mena, el hombre que después iría para Bolivia también. Sí. Se ha caracterizado, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Y ahí es realmente Roberto. Nosotros salimos 3, el Che, Papi, que era en Villa después, que después cayó combatiendo en Bolivia, y yo éramos los que íbamos. Uno de los hermanos Tamayo. Uno de los hermanos Tamayo. Entonces, bueno, se prepararon una columna a solicitud, que hay que dejarlo claro históricamente, del movimiento de liberación del Congo, Leopoldville, Congo Kinshasa, o Congo Zaire, que es como se debe llamar realmente. Se prepararon, ellos pidieron una ayuda
de 30 compañeros oficiales nuestros, que vinieran 30 compañeros de ellos para prepararse militarmente, aunque ya ellos eran oficiales con sus grados, eso que no es el tema. Bien, entonces se cogió un grupo de compañeros con varias características, porque eran los primeros que íbamos a esa zona de África, donde hasta ese momento lo que habían ido eran gente blanca, grande, fuerte, preparado en toda la academia famosa aquella que tenía el imperialismo. Allí lo preparaban y entonces era muy fuerte. Llegaron compañeros blancos a dirigir aquello, y no blanco cualquiera, era el Che Guevara. Porque a veces la gente dice blanco, no es blanco cualquiera, igual que se llama Fidel o Raúl, no es blanco, blanco es el camuflaje, es porque es el Che. Después se demostró por eso. Y esta es una foto que es el día 31 de marzo, 31 de marzo. Del 65. Del año 65, en una casa que yo no he encontrado, mira si era tan escondida, que yo vivo en mi barrio y no he encontrado la casa. Y Osmani, pobre Osmani Cienfuegos. El otro que está ahí que no aparece es Osmani Cienfuegos. ¿Será que tiró la foto él? Que tiró la foto Osmani y papi, que decíamos a Tamayo. Y entonces Fidel habló varias sobre ello. Como yo conozco a Roberto, que era como hay un buen día en que ya nos estamos preparando, el jefe de la columna soy yo, Víctor Drake, que capitán, no sé qué caramba, era el jefe de la columna. ¿Bien? Para salir a esta misión. Ya había un grupo de compañeros y nos estábamos preparando para eso. Pero un buen día llega Osmani y me dice, oye, me pone la mano en el hombro como era Osmani, muy parecido al otro jefe, a Camilo. A su hermano. Dice, oye, ¿ya tú no eres jefe de la columna? Yo me sorprendo, no sé qué pasó, me habré, no sé. Tú sabes que a veces que a uno se le sale la cobardía por el pellejo. De cuño, ¿dónde la cagué yo? Me votaron. Entonces digo, sí, pero yo voy. Sí, tú vas. Y tú vas el segundo. Pero es que tú me acabas de decir hoy otra vez que tú no conoces a Roberto. Este es Roberto, comandante Roberto. Y yo, coño, no sé quién es el compañero Roberto. Y por la noche ya, un día, porque esto era vertiginoso. Como era Fidel, porque Fidel iba ahí al campamento de nosotros cada rato. Cuando tú lo esperabas, estaba Fidel ahí. Y entonces, bueno, llegamos a una casa secreta hasta ahora, que estamos ahí en playa, y me siento a hablar con papi, que era Ricardo, yo, Roberto Suárez Milián, y el Che Roberto, eran las 3 R. En aquel momento no me daba a mí esa cuenta. Después que empiezo a decir, coño, si éramos 3 R. Bien, entonces estamos conversando y Osmani dice, te voy a presentar al compañero. Hay un compañero a una cierta distancia en el patio que está escribiendo algo que yo no sé lo que está escribiendo y está rompiendo papeles y lo está tirando en el set. Entonces cuando Osmani va hacia el compañero viene con él. Yo me pongo de pie, como ser una persona decente. El compañero que me lo enseñó mi padre, siempre lo digo. Mi padre me enseñó que cuando llegaba alguien a tu casa, tú te ponías de pie para saludar. Mi papá decía, para dos variantes, saludar o salir corriendo porque le pegaste los tarros con la mujer. Pero te pones de pie. Mira, por su cultura no le daba otra cosa que fuera tarro, ¿no? Claro. Pero era su cultura que había que ponerse de pie. Claro. Y entonces me puse de pie y me dicen, mire, me dice, ¿tú no conoces a Roberto? No, hablo así, a Ramón. Ramón. Roberto era yo. Ramón, yo también me quedé así. A Ramón. Bueno, qué lástima, no tenemos otra vez. Es la foto, la misma foto que estamos viendo. Sí, ahí la tiene. Entonces, ¿no? Y usted le dijo que no. Dije que no, pero el Che ya me dice, no, sí, Omar, no siga jodiendo el rey. Pero ya me lo hizo con la voz del Che. Claro. Yo estaba de pie y creo que me puse más de pie y más firme. Porque ve que era el Che. Qué honor para mí estar subordinado directamente a Che Guevara en una misión como esa, que era una misión secreta. Pero ahí está también, ahí estamos viendo a la extrema izquierda con el Che en el Congo. Hay un libro del Che donde habla la historia de un fracaso. Pero esto que estaban viendo ahora, el libro El Escambray y el Congo, es las memorias de Víctor Drake, que es
las memorias de su lucha en el Escambray, de su lucha en el Congo. Es un hombre que va como combatiente del ejército rebelde, termina con los grados de capitán, luego es el comandante también de la lucha contra bandidos, y es el hombre que hace historia junto a Amílcar Cabral en Guinea-Bissau, también en el lugar de África. Aquí está, en este libro que todavía no está terminado, es un libro para editar: La caída del último imperio colonial en África, Cuba y la guerra de independencia, Guinea-Bissau y Cabo Verde. Otro día podemos hablar de este libro, porque ya nos queda menos tiempo para conversar, pero este es uno de los testimonios más importantes de la extraordinaria conexión que tuvo Fidel siempre con los líderes de África. Siempre, sobre todo con América. América vino a la Intercontinental. Y el discurso de América fue clasificado por Fidel como magnífico. Y por el Che. Exacto. Por el Che. Era uno de los más brillantes líderes de África. Y bueno, aquí está eso, el testimonio de la caída del último imperio colonial en África, del que fue testigo Víctor Dregue y que forma parte. Muchas veces se trató de construir una leyenda oscura en relación con la participación de Cuba en las campañas internacionalistas en África, y todas fueron solicitadas por esos movimientos que luego... En este caso, ya yo no estaba cuando cae el gobierno. Sí. El que estaba el compañero comandante Raúl Díaz Argüey. Después en Angola, que cae en Angola. Y él estuvo también en Guinea-Bissau. Operación determinante. Determinante en el libro viene la foto de bueno, pues ya saben, en otro libro que tendremos que tener, y ojalá que también, digital. Y ojalá que... Ese es tuyo, ¿eh? Bueno, lo tengo acá, podemos compartirlo luego. Gracias, Dregue. Y tampoco no está entre nosotros ya. Falleció sin venir como le habíamos pedido un día a contar sus memorias a la mesa redonda, pero gracias al Centro Fidel Castro, gracias al esfuerzo de los compañeros y compañeras del centro, y en particular a la periodista que hace poco tuvimos acá haciendo esas anécdotas, tenemos el testimonio de un hombre de una altura ética y de un combatiente de la revolución como José Ramón Balaguer Cabrera. 3 minutos con él en nuestra mesa redonda. Fidel es un líder absoluto, podría decir yo, porque tenía una concepción de todo, de la guerra y del futuro. En mi opinión tenía una memoria fotográfica tremenda. Creo que a los pocos meses de estar en la Sierra Maestra ya sabía los puntos, los lugares, que hacer las cosas, dónde hacer emboscadas, dónde actuar, dónde enfrentar, hasta dónde debía llegar el enemigo y dónde no se podía dejar pasar. Fidel nunca hizo nada por un liderazgo. Todo lo que hacía Fidel era en interés del pueblo, en interés de la gente. Y la vida lo demostró a través de todo el tiempo, inclusive en Girón y en muchos tipos más. Eso me definió a mí siempre, la característica de Fidel como algo absolutamente diferente. No es simplemente la inteligencia de Fidel, sino el sentimiento humano de Fidel, que tiene fortalecido por el concepto revolucionario que tiene. Esa es la grandeza de Fidel. No es solo un dirigente con un conocimiento determinado, un general capaz de dirigir fuerzas a discutir, sino un ser humano que tiene sentimientos profundos para el ser humano. Esa es una cosa que no se puede olvidar nunca. Más de una vez me ha llamado la atención. Fidel, me recuerdo una vez, creo que estábamos por Granma, había una delegación americana de gente solidaria. Entonces están hablando, no sé yo, que estoy cerca de una persona, me quedo escuchando. Y Fidel se acerca y me dice: Balaguer, eso no es correcto, no se puede estar escuchando. ¿Qué ejemplo de ética?
Esa fue la única vez. Fue ético hasta con los enemigos. Las relaciones con los enemigos era ética, sobre la base de principios y de concepciones, y no nos dejó huérfanos con su muerte. Nos legó algo que no tiene precio. ¿Y qué cosa es revolución? La ética, el comporte, como dice Balaguer, no nos dejó huérfanos. Si alguien tiene historias relacionadas con Fidel, porque es otra generación, tenía menos de 20 años, ya 20 años cuando cae preso en las cárceles de Somalia. Creo que el libro tuyo es uno de los libros indispensables para entender a tu generación y los combatientes internacionalistas cubanos, a los que rendimos hoy tributo, incluyendo especialmente a nuestros compañeros caídos en Venezuela. Cuéntanos un poquito del Fidel que de repente conociste, tú que eras un hombre que venía, que ni siquiera te reconocías a ti mismo, Villa. Mira, yo no tuve el privilegio que tuvieron ellos de combatir con Fidel, de combatir bajo el mando de Fidel. Mi generación es otra, ¿no? Pero sí tengo el inmenso privilegio de haber nacido bajo las órdenes de Fidel. O sea que tuve el inmenso privilegio de ver un país que era prácticamente yo provengo de la clase social más pobre de la sociedad camagüeyana, y éramos muy, muy pobres. Y a medida que pasaban los días yo veía que el cuento de Fidel no era realmente un cuento, era realmente revolución. Yo tuve una infancia muy feliz a pesar de todos los problemas que teníamos con la pobreza, porque gracias a ese desarrollo. Él no tenía que pararse en una tribuna a decir que estaba creciendo la economía, no era palpable, era algo que se veía que era palpable. Y entonces esa fue una generación, ¿no?, que tuvimos mucha trascendencia en todas sus enseñanzas. Yo tuve la oportunidad de formar parte del primer logro importante de la Revolución Cubana, que fue el internacionalismo proletario. Muy pocas personas se negaron a partir hacia la hermana República de Angola. Al contrario, mucha gente voluntariamente iba. Voluntariamente fueron. Eso a veces, cuando yo digo estas cosas, los jóvenes hoy a veces me dicen que la nuestra fue una juventud privilegiada. Yo no estoy tan de acuerdo, porque eso es lo que hace menospreciar la juventud que tenemos en este momento. Cuando aquello era fácil de leer, cuando aquello era Fidel, desayunaba, las emociones se comía Fidel, todo era revolución. Me acuerdo el llanto de la población cuando las cifras de los 10 millones, todo el mundo en mi casa, en mi cuadra llorando de impotencia. O sea que había una integración revolucionaria total en este país. Pero entonces, gracias a ese movimiento revolucionario, esa lealtad por Fidel, y había otra característica que no tienen los jóvenes de hoy. No teníamos tiendas de divisas, no teníamos internet, que nos están invadiendo con esa cantidad de basura que desgraciadamente muchos lo creen. O sea que la juventud de mi generación triunfó. Pero la de hoy en día sí tienen todos esos efectos negativos, todos y mucho más. Y sin embargo, la juventud de hoy en día sigue respondiendo. O sea que ese es el legado de Fidel. O sea, nosotros fuimos los primeros, pero siempre ha existido la consecutividad de esa continuidad. La continuidad. Mira, yo te voy a decir, el 3 de enero, cuando me desperté con la triste noticia del secuestro del presidente Maduro, lo que más me impactó a mí es la cantidad de jóvenes que escribieron en Facebook pidiendo un acto de protesta y movilizándose. Y hoy yo no jóvenes que decían, hasta ayer estuve criticándolo todo, hoy no critico nada, hoy estoy para la unidad. Es decir, como decía Cintio Viter, no sabe lo que han hecho, nos han unido para siempre, en ese sentido. Pero yo quiero volver, porque hoy es hablar de Fidel. Cuando el recuerdo, puedes contarlo de nuevo, porque cada vez que tú lo cuentas mejor. Cuando te enteraste que Fidel sí había vivido pendiente de ti y tú creías que te había olvidado. Pero
tu primer encuentro así cercano? Primero es con Raúl, pero luego tu encuentro con Fidel. Fui para empezar que me ahorró mucho sufrimiento en la prisión. Yo tenía tanta fe, yo tenía tanta confianza, tenía tanto respeto, tanta admiración por Fidel Castro, que yo sabía que mi retaguardia iba a estar bien cubierta. Y, aunque te dijeron que se había caído la revolución. Sí, eso no, yo nunca creí en eso. Era imposible. Yo cuando sabía el Ecuador de fuego teníamos otra utopía, eso era imposible. Pero si una cuestión, si un elemento hubiera sido importante para la hora de sufrir, era la familia. Yo ni un solo momento yo dudé de la atención que estuviera dando el Estado cubano a mis familiares. Yo nunca sufrí por problemas de familia. Y no me equivoqué. Ya mi primera misión en Angola había pasado. Yo regresé de Angola. Igual que mi mamá, cuando yo me fui, lavaba ropa para la calle. Y cuando regresé de Angola, mi mamá estaba mandando a lavar la ropa a la calle. O sea que era una cosa muy bonita. Te das cuenta que pues, se podía cumplir misiones. Entonces, esta anécdota que tú me acabas de decir, siempre me piden que la cuente porque es inevitable. Y hay mucha gente que no la conoce seguramente. El problema es que yo salgo de prisión y yo estaba seguro que Cuba había hecho algo. Los delegados del programa me habían dicho que se habían hecho gestiones, pero había un elemento, había un punto hasta donde podían llegar, no pueden decirlo. La Cruz Roja Internacional. El Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero que te llevaron música, sí, que te ayudaron a leer algo más que los libros de la prisión. Yo tengo que escribir algo sobre eso, porque el papel de ellos fue muy importante ahí en la prisión. Entonces, yo sabía que se había hecho algo aquí en Cuba por mi libertad. Se caía de la mata, ¿no? Pero yo llego aquí con mi problemas psicológicos, tratamiento psicológico en el hospital, incluso mucho pesado, y yo nunca me iba a recuperar. Yo sabía que sí, yo sabía que yo me iba a recuperar. Prácticamente perdida la vista. Sí, todavía tengo problemas serios. Pero yo quería saber qué había hecho Fidel por mi libertad. No Cuba, porque enseguida como los compañeros que me recibieron, me dijeron, no, aquí el país hizo gestiones para aquí, para acá. No, yo quería saber qué había hecho Fidel por mi libertad. Yo había soñado tanto con Fidel. Yo había, en una especie de romanticismo, yo había soñado en la prisión pensando en la travesía de Yate Granma, San Gonzalo de México, que entró agua turbulenta. Se cayó un hombre agua, Roque se cayó al agua, y Fidel mandó para Yate Granma con sus 82 expedicionarios. O sea que arriesgó la expedición, pero rescató al hombre. O sea que era un acto de nobleza, de humanismo, que lo ha perseguido toda la vida. Y yo quería pensar, yo soñaba, ¿no? de forma simbólica, el comandante me mandó para Yate Granma y me va a sacar de aquí, esta ignominia, de tanto sufrimiento. Pues yo lo veía muchas veces, ¿no? Y no te había conversado. No, yo no me atrevía, me daba pena. Ya te habían puesto la medalla de... Ya. Yo casi le pregunto ese día, pero me dio vergüenza porque había tanta alegría, todo el mundo ahí, y no era el momento para eso. Además, yo también estaba psicológicamente un poco estaba muy mal todavía. Entonces era como una espina encajada en la costilla. Entonces me enteré de una forma muy peculiar. A poco tiempo de llegar a Cuba, él encendió la llama eterna de los héroes de la patria en el Museo de la Revolución, todavía arde. Y yo estaba invitado a esa actividad. Después del encendido fuimos para el Salón del Espejo en el Museo de la Revolución y había un brindis muy bonito. Estaba la máxima dirección del Estado cubano presente, había muchos invitados. Entonces había una persona que en cuanto yo la vi, me sentí que se me estremecí de emoción. Gabriel García Márquez. Yo quería tanto a ese hombre que tú no te puedes imaginar. Oye, ya, tú eres escritor, ya tenías por lo menos la espinita de escribir. Sí, ya yo sabía que iba a ser escritor, ya yo sabía eso ya. Pues yo había leído sus libros en prisión, entonces admiraba su literatura. Pero también, y posiblemente más que la influencia que pudo haber tenido en mi mundo literario, era el hecho de que él era amigo de Fidel, era amigo de Cuba. Y todas esas cosas influyeron en que yo soñara, ¿no? Con un día conocerlo.
explicarle que yo había leído su libro, que había influido mucho en mi decisión de ser un buen escritor. Y eso fue un sueño constante. Yo así, incluso yo pensaba, quién sabe si a lo mejor él habla con Fidel, cuando se entere que yo cito, cosas así, pues soñar no hace daño. No, a ti te salvó soñar. Sí, está en tu libro, Sí. Un sueño te salvó. Entonces, pero bueno, yo lo vi y yo me preparé desde el primer momento, porque sabía que me lo iban a presentar, ¿no? Yo me preparé para dar un abrazo bien grande, ¿no? Pero él es muy popular, él es chiquitico, sí. Él es muy popular. Yo viajaba para aquí, llegaba para acá, y no había forma. Entonces en ese momento estaba conversando con un compañero, y Raúl se para al lado de nosotros, y empezamos a conversar, y eso pasa a ver por ahí. Y Raúl le dice, Cabo, ven acá, te presento un futuro intelectual. Y yo me preparé para darle un abrazo, pero ¿qué? Él con tremenda indiferencia, mucho y se fue. Me dio un deseo de dar un cogotazo porque me sentí mal con eso. ¿Te sentiste ninguneado? Exactamente, me imaginó. Y de ahí entonces seguí conversando con el compañero y después por rato me dicen, mira, están hablando de ti. Mira, pues ahí estaba el comandante y estaban hablando y me señalaba. Y dije, bueno, ¿qué habrá hecho yo? De momento García Márquez sale casi corriendo para donde yo estoy de un brinquito y me abrazó. Y me dijo, no me digas que tú eres el muchacho que estuvo preso 11 años allá en Somalia. Tú no te imaginas la cantidad de cosas que hizo Fidel por tu libertad. Yo era su mensajero. Ahí ustedes se pueden imaginar, después vino para acá el comandante, y yo le expliqué al comandante lo que yo había pensado. Me dije, ¿por qué no me preguntaste antes? Porque era tan generoso que a él no le importaba, no le interesaba que uno le diera la gracia. Importante a los pocos años de eso. Inmediatamente llamaba a Mierka, estaba el ministro de Relaciones Exteriores, y otro día me llevaron 50 gestiones que hizo él personalmente y pos de libertad. Eso es increíble. Dios mío, ya se nos acabó el tiempo. Fíjense que da para otra mesa redonda. Por lo pronto, la suerte de tener estos libros o Reto a la Soledad, que sigue siendo un proyecto cinematográfico ahí dormido. Tendrás que acabar de hacer ese guión. No hay dinero. Ya hice el guión. Bueno, buscaremos. Ya no está García Márquez para que nos ayude, pero veremos cómo. Gracias a los tres por estas memorias tan lindas en un día tan especial como el 8 de enero, 67 aniversario del triunfo. Con esas imágenes nos vamos en el siglo de Fidel. Muy buenas tardes, Cuba. Hasta un próximo encuentro en la Mesa Redonda. Te propiciamos un disfrute con confianza y tranquilidad. Nos hemos convertido en tu principal aliado.